Gracias, hermana, muchas gracias. Un momentico. Perdón, es que he estado batallando ya hace un par de semanas, una infección en la garganta. Así que manténganme en sus oraciones a ver cómo el Señor me ayuda hoy. Porque este es un tema que tengo como 6 meses por quererlo dar. Y no lo he podido dar por una razón u otra. Este tema de hoy es una compilación, digamos, de otros temas que yo he tocado, como siempre con material nuevo. Usted sabe, hermanada, siempre hay material nuevo. Pero Amén. quería este tema en un solo lugar. Ya yo he hablado, nosotros hemos hablado muchas de estas cosas que yo voy a hablar por aquí, en un pedacito en un tema aquí, un pedacito en un tema. Pero yo quería tener esta compilación en un solo lugar porque verdaderamente yo creo que se necesita, hermano. Todavía hay mucha gente que no está clara. Y bueno, esto es como un último esfuerzo en ese orden. Así que vamos a orar y desde antemano les pido que obviamente que me tengan en sus oraciones porque no estoy muy bien de la garganta. Y también contactes a... Yo estoy transmitiendo directamente por cristoverdad.com. Así que usted va... Hoy día, el que pueda tener acceso a una computadora, hoy es uno de esos días buenos. Ya sea en el celular o en la computadora, aún mejor. Porque hoy vamos a navegar cristoverdad.com y vamos a cubrir mucho material que está ahí. El ministerio sigue creciendo. Hemos agregado mucho contenido. Y bueno, le estamos poniendo a la gente el pan en la boca, hermana. Amén. Pero aún así muchos no lo quieren masticar. Pero se le estamos poniendo el pan en la boca. ¿Usted entiende? Ya lo sabe. Y hoy es el día. Vamos a orar. Amante Padre, Señor, una vez más en este día te damos gracias, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor, las cuales son muchas cada día, Señor. Oh, Señor, tenemos aire para respirar, Señor. Por tu misericordia tenemos un techo, Señor. Hay alimento, tenemos vestimenta, Señor. Tenemos salud, Señor, aun cuando podamos tener algún achaque. Te damos gracias por tus bendiciones, Señor, porque ya tenemos más que la mayoría de las personas en el mundo, Señor. Una sola cosa pedimos, Señor, y es tu dirección. Dirige mis labios, Señor, que este tema de hoy, que hables tú, Señor, y que, bueno, a las personas que tú quieras impresionar, Señor, que tu Santo Espíritu haga el trabajo. Pero úngeme para que yo dé el mensaje que tú quieras que yo dé, no mensaje de Amén. Señor, y hay muchos oídos que están sordos, Señor. Ábrele los oídos. Abre el corazón, Señor. Fertiliza el terreno y haz que esta semilla, Señor, brote y que dé frutos para vida eterna. Dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, desde que usted vea el tema, si ya lo está mirando en cristoverdad.com, permítame, tengo un té aquí enfrente mío para poder... No se preocupen que ya yo una vez di una semana aquí una campaña, usted sabe, casi sin voz, pero la dimos. Así que el tema se va a dar para la honra y gloria de Dios. El tema de hoy se llama Babilonia Adventista del Séptimo Día, el síndrome del avestruz. Y empiece a llamar a sus líderes, empiece a mandarle el link, empiece a darle el número. Esto es para que todos lo escuchen. Este es un tema que yo por algún tiempo lo quería dar y por otro tiempo no lo quería dar. E incluso pensé que ya no lo iba a dar. Pero cuando el Señor impresiona y el Señor insiste, ¿quién soy yo, verdad? Jonás no se pudo resistir, Jeremías no se pudo resistir, aún Nabucodonosor no se pudo resistir. Y vamos a hablar del pueblo de Nabucodonosor, ¿verdad? Porque Nabucodonosor tuvo un pueblo que se llama Babilonia, pero nosotros también tenemos nuestra Babilonia. Babilonia Adventista del Séptimo Día. Y la iglesia adventista es Babilonia. Así, de pila se lo digo. Se lo digo desde el comienzo para no dar vueltas. Y el tema lo dice.
Y en el último tema que estuvimos por aquí, hermana. ¿Y cuál es la finalidad de esto? ¿Es atacar? No, no es atacar. Es presentar la verdad, porque todavía hay mucha gente confundida. Aquí en esta línea, yo le he dicho a usted, hermana Ada, que aquí no hay 5 gente clara en esta línea. Y cada vez lo compruebo más y más. Y bueno, el mensaje es para ti. Esto es un mensaje de amonestación para ti también. El último tema que yo di aquí se llama Roma a domicilio, que lo estaré editando próximamente. Se puede encontrar en cristoverdad.com, pero no está editado. Tendría que avanzar si lo buscas. Y este tema contiene, bueno, como ya le dije, este tema, muchas de las cosas que voy a hablar, ya usted me ha escuchado hablarla. Pero vamos a conectar los puntos y vamos a averiguar cuál es ese síndrome del avestruz. ¿Y qué tiene que ver el síndrome del avestruz con tu salvación y con mi salvación? Así que presta mucha, pero mucha atención. Yo estaba buscando un tema, hermana Ada, y para los que están escuchando, que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes y preste atención. Yo estaba buscando un tema que yo había dado aquí hace un tiempo atrás, que una hermana que está en línea me lo pidió, la hermana Ivette. Ella está en la línea y está escuchando. Ella me pidió un tema sobre la santificación y yo estaba buscando un tema que lo había predicado aquí, pero que nunca lo descargué a mi computadora. Entonces quiero empezar a editarlo y me empecé a buscarlo. Ahí el tema se llama el arte de pecar y cómo llegar al cielo sin consecuencias. Ese tema no está en cristoverdad.com porque ese día creo que no transmití, pero buscándolo me topé con un tema que bueno, estaba Miguel predicando, creo que la última vez que predicó, y él estaba arreglando un desastre que hizo Ortega el día anterior. No lo puedo llamar de otra cosa. ¿Ok? Ortega, me gustaría que tú también estés escuchando, porque tú puedes ser que estés sufriendo del síndrome del avestruz, como lo están sufriendo muchos aquí. Y yo estaba buscando, pero veo a Miguel hablando y veo pero no estoy escuchando el tema, sino como al final, que tenían como un pequeño careo de preguntas y respuestas. Y ya, por lo que poco que escuché, ya me di cuenta que estaban debatiendo sobre lo que Ortega había predicado el día anterior. Pero yo nunca escuché ese tema. A mí ustedes me habían llamado para que yo tuviera un tema el día siguiente, para arreglar el desastre o explicar, porque el problema es que estamos aquí, hermano, que aquí la gente parece que no avanza, hermano. Dan 3 pasos, viene cualquiera. Viene un Ortega, viene un Bullón, viene un Ramón Romero, viene no sé, un Esteban Bor, un Gambetta, a un José Luis Javier puede venir con otro mensaje. Y ahí están ustedes dando vueltas, como el avestruz también. No están echando raíces, hermano. ¿Cuántas veces los hemos estado con esto? Mire, Dios mandó a Noé a construir un arca y por 120 años Noé estuvo ahí y estuvo predicando. Y llegó un día que esa puerta se cerró. ¿Ok? Lo mismo sucedió en Sodoma. Cuando se cierra la puerta, eso quiere decir que se acaba la gracia. Y mire, se cerró la puerta del arca y yo me imagino que los 7 días más largos de la historia para Noé y su familia, porque por 120 años predicando que viene un diluvio, nunca ha llovido. Entran los animales, entra Noé y su familia, pasa el primer día y no llueve, pasa el segundo día y no llueve. ¿Usted no cree que quizás por algún momento, yo no voy a decir tanto a Noé, pero ahí Noé estaba con sus hijos y con sus nueras, que alguno de ellos, y aún el mismo Noé, le pasó alguna duda por la cabeza? Pasan 3 días. Imagínense, me imagino que esa arca estaba maloliente, hermanos, porque estaban todos esos animales ahí adentro y estaba cerrado. El olor no era fácil, no había aire acondicionado, póngase a pensar eso. Eso debe haber sido bien caliente ahí adentro, aún con todas las ventanas que pudo haber sido diseñada. Porque aquí cuando llega el invierno y hay muchas ventanas,
Cuando llega ese invierno bien caliente, con toda la ventana abierta, yo sudo, tengo que prender el aire. Imagínense ahí. Y el calor y la desesperación. O sea, y yo me imagino que los de afuera, mire ese loco, ya tiene 3 días ahí, no llovió. O sea, la vida siguió como nada. Y hay una cita en Managuay que no la tengo, no es parte del tema porque no me dio tiempo a buscarla. Y Miguel, si tú estás escuchando y me la puedes mandar, que quizás yo la puedo decir, que se va a aplicar la ley dominical y todo va a seguir como nada, como siempre. ¿Y qué va a pasar? La gente va a seguir su vida normal. Yo me imagino que a los que no se pudieron ir a tiempo y me agarró la ley dominical van a estar con cierta tensión, comiéndose los dedos los primeros días, quizá buscando formas. Y bueno, pero ¿qué pasó? Pasó en lo que yo estoy preparando y comprando viajes y comprando maletas y haciendo otras cosas. Pasaron 1 o 2 días. Oye, pero no vino el látigo, no vino la espada. Yo no he visto ni un mártir todavía. No, Selena White era una loca. No, eso no es para ahora. Esta no es la ley dominical que estamos esperando. Eso es una fase, eso no es en realidad. Porque tiene que venir un Armagedón, algo grande, una catástrofe, algo peor que el 9/11, que los atentados terroristas en London, un caos total. Que el apagón del 2003 en Estados Unidos, 2004, un caos total. Tiene que ser así que tiene que ser. Y ahí es que yo voy a saber cuándo debo salir. Ten cuidado y que tú no estés sufriendo del síndrome del avestruz. Entonces yo estoy escuchando a Miguel y yo, pero si Miguel predicó hoy, entonces el tema de Ortega es el anterior, ¿verdad? Porque yo estoy buscando por fecha, porque no me acordaba cuando yo prediqué, estaba buscando un tema específico y casualmente me topé con eso. Entonces me voy al tema de Ortega el día anterior y lo avanzo un poco. Perdón. Y lo avanzo un poco y ahí están preguntas y respuestas. Está Ortega, supuestamente, quien creó el lío, de que dándole consejo a la gente de qué debe hacer y de que aclarar las confusiones. Él crea la confusión y él está dando consejos para que la gente está confundida, pero él está hablando desde el punto de vista que la gente está confundida por sí mismo. No porque él confundió a la gente, pero el más confundido es él. Hay que tener mucho cuidado. Déjame buscar un texto aquí que no tenía. Algo que dijo Elías, muy conocido, ¿verdad? Algo que dijo Elías, muy conocido. ¿Y qué dijo Elías? Dijo, y acercándose Elías, eso está en 1 Reyes 18:21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Y sabe por qué el pueblo no respondió palabra? Porque había caído bajo el síndrome del avestruz. Por eso no respondió palabra. El síndrome del avestruz. Entonces, Ortega, tú estás caminando entre 2 pensamientos. Yo sé que tú has dicho, porque el problema es que no se puede, en mi país hay un dicho que dice que no se puede bailar en todas las fiestas. Y tú quieres bailar en todas las fiestas. ¿Ok? Tú quieres estar bien con Dios y con el diablo. Quieres estar, como decimos nosotros, guiado en este asunto de la verdad presente. Y a la misma vez quiere estar frío con la corporación. Como está Esteban Bor y 2 bachelors y cosas. ¿Y sabe qué pasa? El que rechaza una verdad recibe otra. Yo vi un video de Esteban Bor. Mira que hay algunas cosas que yo voy a mencionar que luego yo se las voy a agregar en la edición. Porque no me va a dar tiempo a ponerle en vivo. Porque me acuerdo de un video que vi de Esteban Bor. No son falsos profetas como digamos Walter Mercado, estos seculares, sino son falsos profetas que se van a levantar dentro del seno de la iglesia. ¿Y los hay hoy en día o todavía no ha llegado ese momento? Yo creo que sí hay falsos profetas en la iglesia, no cabe duda alguna.
Aún en nuestra iglesia hay personas que están enseñando teología, ideas teológicas divergentes de las ideas que siempre ha sostenido la iglesia, que se basan en la Escritura. Así que aún dentro de la iglesia adventista hay la situación de tener individuos que están enseñando falsas doctrinas aún dentro de la iglesia. No estoy hablando de la iglesia organizada con sus 28 doctrinas fundamentales, estoy hablando de personas que cuestionan algunas de esas doctrinas en la iglesia. En todo caso, hay una pregunta por allí sobre la cuestión de la misión de la iglesia. La misión de la iglesia, usted dice que es predicar el evangelio, el mensaje de los tres ángeles, más amplio, ¿no? En vez del evangelio, el mensaje de los tres ángeles. Eso hay que predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, según el mismo mensaje. O sea, que eso quiere decir que hay que predicárselo a los gobiernos, hay que predicárselo al mismo papado, hay que predicárselo a todo el mundo. Es por eso que quizá la iglesia adventista pues penetra esas esferas, porque hay muchos que se preocupan porque la iglesia adventista tiene personas como observadores en algunos organismos internacionales, pero me imagino que es para predicar el evangelio. Sí, el propósito por el cual la iglesia adventista se mantiene en comunicación, digamos, con las Naciones Unidas, en comunicación con gobernantes, no es necesariamente para obligar a esas entidades a que hagan lo que la iglesia adventista quiere que haga. Es decir, el propósito no es usar la iglesia para influir sobre el Estado, para que el Estado haga lo que la iglesia adventista quiere. Exacto. El propósito de estar en esas organizaciones es que la iglesia adventista pueda irradiar la luz de los mensajes de los tres ángeles para que algunas de esas personas finalmente tomen decisiones correctas cuando venga la crisis. Por eso, por ejemplo, tenemos nosotros en la iglesia adventista un departamento de libertad religiosa. Los que están en el departamento de libertad religiosa se mantienen en comunicación constante con las legislaturas y con los gobernantes políticos. ¿Y cuál es el propósito? El propósito no es que las naciones hagan como quiere la iglesia adventista. El propósito es que esa gente llegue al punto de conocer la importancia de respetar la libertad religiosa, la libertad de elección, para que cuando se traten de imponer leyes que restrinjan la libertad religiosa, esa gente diga, no, nosotros conocemos a los adventistas, hemos recibido la revista de libertad religiosa y nosotros sabemos que el Estado no debe imponer observancias religiosas. Es decir, es para que la gente pueda, los dirigentes políticos puedan tomar decisiones correctas cuando llegue el momento en que la iglesia romana y las iglesias protestantes quieran imponer una ley dominical. Con la revista que han leído los gobernantes, van a decir, hay otra perspectiva que hay que respetar. Entonces es en realidad un alcance misionero el enviar la revista Liberty, que se publica a nivel de la Iglesia Adventista Mundial, y que nuestros departamentales estén en comunicación con las entidades políticas, no para que ellos impongan la teología adventista, sino para que ellos respeten la libertad religiosa. La libertad religiosa no solo de los adventistas, la libertad religiosa de todas las iglesias. Porque nosotros no podemos decir que los políticos le den libertad religiosa a los adventistas, pero que le quiten la libertad religiosa a otro. Nuestro departamento de libertad religiosa aboga por la libertad religiosa de todas las iglesias, sin excepción. También. Y Esteban Bol, usted y yo sabemos que la iglesia adventista está metida
está metida hasta los dientes, como decimos nosotros, en el ecumenismo. ¿Okay? Si te vas a YouTube, búscate el tema Iglesia Adventista. Tú escribes ahí en YouTube Iglesia Adventista de la mano. ¿Ok? Nada más tienes que poner así, te sale. Iglesia Adventista de la mano con las rameras. Y ahí vemos a Ganun Diop, que es el director de Libertad Religiosas, que es el departamento ecuménico de la Iglesia Adventista, con ese nombre, ¿verdad? También él es el director de Relaciones Exteriores. Ese es el contacto de la Iglesia en la ONU. Mejor dicho, él es el representante del Vaticano dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí te estoy presentando una gráfica donde él está reuniéndose con la conferencia la Comunión Mundial de Iglesias, donde él es el secretario general. No hay un presidente ahí. El secretario general, ese es el título más alto que tiene ese gremio. La Comunión Mundial de Iglesias es el grupo ecuménico más importante del mundo, el cual la Iglesia Adventista tiene como 40 años liderando ese grupo. ¿Usted sabía eso? No tengo ese dato ahí, pero sí que sé que lo leí. Como con los últimos 40 años, el secretario general ha sido un adventista del Séptimo Día. Hermano, esto no es desde ahora. ¿Ok? Y vemos que Ganun Diop el año pasado se vio con el Papa, se abrazó y todo. ¿Usted entiende? Él es el representante del Vaticano en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, y cuando yo digo Séptimo Día en estos tiempos, yo digo Séptimo Día entre comillas, o como me gusta más decir en estos tiempos, la Iglesia Adventista del octavo día. Y si tú quieres saber cuál es la Iglesia Adventista del octavo día, o qué quiere decir el octavo día, te repito algo que te he dicho antes. Búscate el tema que se llama Educando a los Hijos del Diablo. Búscalo en YouTube o en cristovelar.com, por el cual estoy transmitiendo. También búscate el tema Ecumenismo de Sangre. Ahí tú vas a aprender qué quiere decir la Iglesia Adventista del octavo día. Quién sabe si le pase la información por aquí hoy. Y ahí está el señor Ganun Diop ahí entre los líderes mundiales de comuniones, la Comunión Mundial de Iglesia. Y cada representante que está ahí, a su vez, era líder de un grupo de asociaciones de diferentes denominaciones. O sea, que ni siquiera ellos representaban iglesias individuales. Y a nosotros se nos ha dicho, a los adventistas del Séptimo Día, los que me voy a poner entre ellos ahora, los que sufrimos del síndrome del avestruz, que la iglesia tiene ahí, va como espectador, como observador, es la palabra que he escuchado varias veces. Que la Iglesia Adventista no está en reuniones ecuménicas, no, que ellos van a observar para nosotros tomar nota, para avisar al pueblo, para usted, a mí, para cualquier cosa que ellos estén haciendo allá en la iglesia como gran servidora de Cristo que es, para mantenernos alerta a otro perro con ese hueso. A otro perro con ese hueso, pero los que sufren del síndrome del avestruz creen esas cosas. Creen esas cosas. Y Esteban Bor, que sufre del síndrome del avestruz también, dijo en estos días, en ese video, que la Iglesia Adventista está en esas reuniones con la ONU, Organización de las Naciones Unidas, Nuevo Orden Mundial, Naciones Unidas. Eso es lo que quiere decir el Nuevo Orden Mundial, unir el mundo, las naciones. Que la iglesia está ahí predicando el mensaje de los tres ángeles, predicándole a ellos. Mire, cuando usted se reúne con el Papa o con el presidente de las Naciones Unidas, usted va a que le prediquen. Usted no va a predicarle a nadie. Solo alguien que sufra del síndrome del avestruz, solo alguien que sufre del síndrome del avestruz puede creer eso. Puede creer esa estupidez. ¿Y qué pasa? Que el ministerio de Esteban Bor, que es un avestruz, yo diría él, más que sufrir el síndrome, yo creo que él es un avestruz, claudica entre dos pensamientos, como está tú, Ortega, entre dos pensamientos.
Porque Esteban Bor es muy popular con, entre comillas, los movimientos de verdad presentes, que de verdad presente la mayoría no tienen nada. Pero también es popular con la corporación. Sí, ha habido uno que otro roce, un pleitico, hermano. Pero miren, muchas de esas cosas ya yo he entendido que son creados por la misma corporación. Para infiltrarse, porque ellos han aprendido mucho de los jesuitas. Bueno, porque ahora mismo los que están ahí, en la iglesia adventista no hay jesuitas infiltrados, no se equivoque. Pues siempre escucho eso. ¿Hay jesuitas infiltrados en la iglesia? No. Hay adventistas infiltrados. No jesuitas. Pero ¿quiénes son los que mandan? ¿Quiénes son los que están arriba? Y vamos a hablar de eso hoy. Hay quizá adventistas infiltrados que quizá estén sufriendo del síndrome del avestruz, pero que quizá haya uno que otro que Dios va a despertar. Yo creo que sí, porque todavía hay gracia. Entonces no podemos vivir entre dos pensamientos. Entonces yo escucho ese panel ahí y escucho a una hermana hablando. Grisel, tú y yo hemos hablado muchas veces a manera personal y tú tienes como 2 o 3 años aquí metido en la cadena. ¿Cómo es que a esta altura de juego todavía tú no estás clara, muchacha? ¿Cómo es? Hermana, cada vez que he predicado se lo he dicho a usted que aquí la gente no está clara. Amén, todo el mundo. ¿Cómo tú todavía no estás? ¿Cómo tú dices que no te quieres ir porque hay que pagar? ¿Qué voy a hacer yo si yo tengo que pagar los diezmos? O sea, sí, porque tú tienes una deuda, porque pagar, cuando tú pagas algo es porque tú tienes una deuda. Esto es una amonestación, pero te lo digo en amor. Y me puedes llamar después y podemos hablar. Pero te tengo que amonestar porque ¿cómo es que a estas alturas de juego, con tanto tiempo que tú tienes aquí, con tanto que se ha hablado, tú no estés clara en eso? Cuidado que tú no estés sufriendo del síndrome del avestruz también. Porque te vas a perder. Cualquiera que sufra del síndrome del avestruz se va a perder. Y obviamente, si no despierta. Esto puede ser un último llamado. Mire, en la iglesia que yo me bauticé aquí en Filadelfia, ya yo le dije yo a una hermana, ya yo terminé con la iglesia. Y ya yo no le mando a ellos mensajes ni nada. A uno que otro hermano de manera individual. Bueno, si ellos necesitan conocer alguna verdad, que Dios levante otro profeta. Porque ya por ahí yo no paso. Puedo ir un día a visitar. Pero tiene que ser que el Señor me inquiete demasiado para yo ya decir, porque ya yo le he dicho de todos ahí. Pero quieren sufrir con el síndrome del avestruz. La gracia se acaba. Y hay un tema que yo tengo por ahí que se llama el cierre de la gracia. Es bien largo pero yo te exhorto a cualquiera que esté escuchando que lo escuche. En la iglesia adventista y el cierre de la gracia. Es un tema, tiene que buscar bien abajo en cristovela.com en la sección de video para que lo encuentres. O en YouTube lo puedes buscar. Porque lo di hace como 2 años atrás. Pero como tú dices a esta altura de juego, ay, sí, alguien se quiere ir para el campo por salud, que si yo qué, está bien, pero tiene que estar cerca de una iglesia, porque, y ¿cómo yo voy a pagar mi diezmo? Pero tú te estás volviendo loca, muchacha de Dios, a estas alturas de juego. Esto es increíble con todo. Y yo me imagino, si tú nunca hubiese entrado a esta cadena de oración, ¿en qué lugar tú tuvieras tu parada? Porque si habiendo escuchado todos los mensajes que tú has escuchado por aquí, tú estás como el primer día, no has avanzado un paso. Eso fue lo que yo entendí. Y hablaste mucho ahí. Hablaste mucho. Y ese es el asunto. Cuando estamos más perdidos es que más hablamos. Debemos aprender a escuchar un poco más. Y ese es el asunto. Ese es el problema. ¿Sabes por qué que están la gente así? Y no lo digo, tú no eres la única. Yo le estoy diciendo a la hermana Ada que si aquí hay 5 gente que están claras, son muchos. Son muchos. Y yo estoy siendo generoso. Esto no es para ti, es para todos. Pero tú fuiste que saliste con esa, pues a ti me tengo que dirigir. Y créeme que te lo digo, te estimo mucho, hemos hablado mucho, tú lo sabes. Tú tienes mi número.
¿Dónde dice la Biblia que hay que pagar diezmo? Bueno, vamos a buscar un texto bíblico rapidito. Vamos a ver si la Biblia dice que debemos pagar diezmo, porque ¿verdad? Estamos para aprender todos. No tenía ese texto aquí, pero déjame ver si lo encuentro, porque no me acuerdo. Sé que está en Deuteronomio. Unos extranjeros. Aquí lo encuentro de una vez. Pongo la palabra clave aquí. Diezmo. Extranjeros. Diezmos. Ay, no lo encuentro. Yo creo que está en Deuteronomio 6:23. Ok, aquí está. Deuteronomio 26:12. Ok. Vamos a ver si la Biblia dice que debemos pagar diezmo. Cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero. El año del diezmo. Oye, ¿cuándo era? El año tercero. El diezmo ni siquiera era semanal o mensual como lo hacemos nosotros. Y Mateo 15, del 8 a 9, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. En vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Pues ya estamos agregando a la palabra de Dios. Claro, este diezmo no era dinero. Oye como dice, cuando acabe de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Ok? Entonces, eso fue en el libro de Daniel, o Daniel 9. Es que no era parte del texto. A veces me confundo esos textos ahí en Daniel. Porque todo, ahí está hablando de la profecía de los 2300 días. ¿Ok? Ajá. Daniel 9, 8 del 26 al 27. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ok? Eso es muy importante. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está hablando de la profecía de 2300 días. Pero el asunto es que se está hablando que a la mitad de la semana está hablando de cuando Jesús iba a ser sacrificado en la cruz, crucificado. O sea, habría de cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué decía aquí en Deuteronomios? Dice, cuando acabe de diezmar de todo diezmo el fruto del año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y la viuda, y comerán tus aldeas y se saciarán. Entonces el diezmo fue, y hay otros textos, porque estoy aplicando esto rápido, esto no es ni siquiera parte del tema, solo lo estoy poniendo como un puntalaje. El diezmo se instituyó cuando se instituyó el sacerdocio levítico. ¿Tú entiendes? Sí, ya sabemos que Abraham daba los diezmos a Melquisedec. Teóricamente podemos hablar en práctica que ya se había establecido antes. Pero aquí en Deuteronomio, Dios deja las pautas claras. ¿Qué se debe? Ya sabemos que Abraham daba el diezmo. O sea, todos daban el diezmo. Ahí está el principio. Pero aquí no dice exactamente cómo era que eso fue establecido y qué era lo que se daba. Por eso dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, era el fruto, era la cosecha, en el año tercero, cada 3 años. Y obviamente tú donabas el grano y la semilla, cosa que te podría durar, abastecerse, quién sabe si hasta por años, dependiendo la cosecha que el Señor y las bendiciones que el Señor te haya dado. Pero aquí dice que iba a cesar el sacrificio y la ofrenda, y eso cesó en la cruz. Pero lo que se cesó fue el sacrificio y la ofrenda. ¿Quiénes lo hacían? ¿Quiénes ministraban eso? Los sacerdotes levíticos. Porque aquí dice al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda.
lo que te quiero decir con esto es que hoy día ya no tenemos sacerdotes levitas, porque ya tenemos un sacerdocio espiritual que abarca a todos los creyentes, pero el sacerdocio, o sea, el rito levítico de sacrificar corderos, ya ese símbolo se cumplió en la cruz. Y cesó el símbolo, pues tiene que cesar lo que viene con el símbolo. ¿Ok? Si ya no, entonces, si no tenemos el sacerdocio levítico, el diezmo ahí cesó en cuanto al sacerdocio levítico. Porque ya no tenemos sacerdotes levíticos. Ahora yo hago la pregunta para que cada uno que esté en la línea considere y la autoevalúe. Ya no tenemos sacerdotes levitas, ¿verdad? Una vez más, cesará la ofrenda y el sacrificio. ¿Ok? A eso es que se refiere. Y otra cosa, si tú eres pentecostal, si tú eres bautista, si tú eres esto, ahí te está diciendo qué fue lo que fue clavado en la cruz. No fue el sábado, ni mucho menos la ley completa de los 10 mandamientos. Ya lo he comentado por aquí. Ahí te está diciendo, hará cesar la ofrenda y el sacrificio. Ahí te lo está diciendo clarito. El sistema de sacrificio que se hacía en el tabernáculo. Entonces, pero ya no tenemos sacerdotes levitas. Pero yo veo aquí, pero yo te hago la pregunta. ¿Tenemos extranjeros? ¿Tenemos huérfanos? ¿Tenemos viuda todavía? ¿Tenemos huérfanos? ¿Tenemos viuda? ¿Tenemos extranjeros? Pero no tenemos levitas. Entonces, ¿para dónde veía el diezmo? ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús al joven rico? Que eso está en el libro de Juan, en Mateo también. Y bueno, está en los evangelios. Marcos, Mateo, te lo voy a leer. Aquí tengo varios de ellos para que busques tu cita favorita. Mateo dice, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ese era el joven rico hablando, ¿verdad? Vamos a leerlo un poquito, uno o dos versículos, del versículo 16 en adelante. Eso está una vez más, Mateo 19, 16. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, más Dios. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Para aquellos que dicen que la ley de Dios está aburrida, oye lo que dice Jesús. Si quieres la vida eterna, guarda los mandamientos. Y si todavía eso no te convence, léete Apocalipsis 22, 14. Que dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que puedan entrar por la puerta de la ciudad. Eso es lo último que el Apocalipsis habla, la ley de Dios. Y al final, ya ahí están los saludos finales. Pero Apocalipsis 22, que es el último libro de la Biblia, termina hablando de la ley de Dios. Y tú andas diciendo que la ley de Dios ha sido abolida. ¿Estás tú sufriendo del síndrome del avestruz también? Y le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y mire qué interesante, Jesús le da, se lo voy a contar, 1, 2, 3, 4 mandamientos. 5, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a tú mismo. 6 mandamientos le dice Jesús. ¿Y por qué 6? Si usted nunca se ha preguntado por qué no lo dijo todo. Abolió Jesús 4 mandamientos, porque eso es lo que dicen. Porque cuando Jesús, el profeta Juan escribe que Jesús dijo que en esto se cumple la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya, amarnos unos a otros, ya no hay que cumplir la ley. Y Romanos 13:10 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, que no hay amor si tú no cumples la ley. Te lo dice claro. ¿Ok? Y Jesús le da 6 mandamientos. Y oye cómo contesta el joven rico. Y el joven le dice, todo eso he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, pero ve acá. Si yo soy el joven rico y yo vengo con dudas de si me voy a salvar, y Jesús me dice a mí, y yo le pregunto a Jesús, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús me dijo, guarda los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y Jesús viene y le dice unos cuantos. Obviamente lo que Jesús te está diciendo es
Todos, pero Jesús está haciendo un sumario. Pero yo te voy a explicar ahora por qué Jesús da el sumario. Quizás tú lo sepas. Pero si yo soy el joven rico, después que ya Jesús me dice eso, pues yo me quedo callado, porque ya Jesús me dijo que eso es lo que yo tengo que hacer para la vida eterna. Pero él siguió preguntando. O sea, él sabía que él estaba mal, que le faltaba algo. ¿Y qué le dijo Jesús? Oyendo el joven esta palabra, bueno, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, entonces anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y el diezmo era la 10ª parte, ¿verdad? De todos tus bienes. ¿Y por qué Jesús no le dijo, vende todo lo que tienes y da el 10% a la sinagoga de Satanás, que era la sinagoga en el tiempo de Jesús? Atiende, presta atención. Estoy tratando de despertarte del síndrome del avestruz. Tú que estás escuchando. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Vende todo lo que tiene y dáselo a los fariseos. ¿Es eso lo que dijo? Porque ellos eran la iglesia de Dios. Porque a ti y a mí nos dicen, no, me dijo una hermana, hermano, y usted nada más tiene que mencionar el diezmo para que la gente reacciona. Ese es el topiquito de tópico. Porque yo publiqué una noticia que se la voy a compartir a ustedes por aquí hoy. La publiqué ayer. Se la voy a compartir un ratito. Lo voy a llevar a cristoverdad.com. Tenga la página abierta, que vamos a navegar. Porque es que la gente cree que uno se inventa las cosas. Y yo mencioné algo del diezmo. Y me contestaron 2 hermanas, a las cuales yo aprecio. Ah, no, una me dijo primero, bueno, ese es el problema de ellos, yo doy mi diezmo. Y tú dijiste que tú pagas tu diezmo. Tú estás diciendo lo mismo, porque, Grisel, porque tú has escuchado todas las abominaciones que están pasando allá adentro. Y tú estás diciendo, ¿y dónde yo tengo que pagar mi diezmo? Y yo tengo que pagar mi diezmo. Entonces a otra hermana querida que no me lo dijo así, pero me dijo lo mismo, que ella lo da su diezmo, que ella es fiel a Dios, que ella da su diezmo. Y yo le dije, yo no te estoy diciendo que no deje el diezmo, ni que no sea fiel a Dios. Yo le dije, el problema es que tú crees que dándoselo a la organización satánica adventista, la iglesia adventista del 8º día, tú crees que se le estás dando a Dios. Tú no le estás dando a Dios. Y ahí fue que me llegó la idea del asunto del síndrome del avestruz. Y en un ratico les explico. Y yo le dije a ella, no podemos ser como el avestruz. Tenemos que tener cuidado de no caer en el síndrome del avestruz, le dije yo a ella. Y le expliqué. No se lo dije por ella, no le dije que ella tenía el síndrome del avestruz, sino que tenemos que hacer conciencia y no caer, porque todos podemos caer en dicho momento. Yo he caído, yo he estado ahí. No podemos caer en el síndrome del avestruz. Y nuestro tema de hoy se llama Babilonia Adventista del 7º día. El síndrome del avestruz. Si quieres perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Pero ¿qué decía una vez más? Aquí, cuando deje de diezmar, da tus frutos en el año 3. Y lo dará, cuando el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. O sea, Dios te dice que el diezmo, y le pregunto a la hermana, ¿y para quién es el diezmo? Yo le hice la pregunta, ¿para quién es el diezmo? Oh, el diezmo es para los pastores, para hacer la obra de Dios. Se lo pregunté como 3 veces y me dio más o menos la misma respuesta. Nunca me mencionó al extranjero, al huérfano y a la viuda. De hecho, me dijo, cuando después yo le explico, bueno, antes de decirle el texto bíblico, me dice que el diezmo no tenía nada que ver con darle a la obra de Dios, a los pobres, a los necesitados, que el diezmo era para las cosas, porque ese es el asunto. Llega doña Juana a la iglesia adventista, quizá es adventista, quizá no es adventista, quizá la trae una hermana, que a doña Juana le van a cortar la luz, que doña Juana está enferma, no está trabajando, doña Juana tiene 3, 4 hijos, la abandonó el esposo, se fue con otra, la doña Juana ha caído en desgracia y bueno, ha caído en desgracia y la única esperanza que ella tiene es Dios. Un hermano o una hermana le invita a la iglesia
a doña Juana, ¿ok? Para que, y le habla de Dios, obviamente, y también el hermano ya había hablado, digamos, con el pastor de la iglesia, el coyote, como él los bautizó. Les pega más porque eso es lo que son, hermanos, coyotes, porque el coyote tú le pagas y tú tienes que pagar tu diezmo. Al coyote tú le pagas para que te cruce del otro lado, ¿verdad? Pues es lo que ellos están haciendo, tú le pagas el diezmo para que te cruce a la vida eterna. Eso es lo que la gente cree. Porque esa insistencia de pagar el diezmo es que tú crees que si no pagas el diezmo a la corporación adventista te vas a perder. Eso fue lo que yo entendí cuando escuché la conversación y con la insistencia que tú estabas en eso. Y otros más que se unieron. Entonces ya hablaron, el hermano habló y yo tuve una experiencia. Yo le estoy contando la historia de doña Juana, pero muy bien puede ser una experiencia que yo tuve. Incluso la he comentado aquí en algunos temas con una hermana que le pasó una historia parecida a la de doña Juana. ¿Y qué pasa? Ya hablaron, sí, está bien, vamos a pedir una ofrenda por ella. Pero ¿qué pasa? Vienen tempranito a la escuela sabática, ¡pum!, la ofrenda para la escuela sabática. Por darte la clase, tú estás pagando, porque tú tienes que pagar para que te den la clase de escuela sabática, porque esa es la ofrenda. Y obviamente ellos no te dicen que es obligado, pero tú sabes, todo el mundo está mirando y tú no estás poniendo ahí en el bolso, en el sobre. Te están obligando a pagar sin darte cuenta. Después viene la sesión de los niños. Bueno, la ofrendita para los niños, el departamento de niños. Bueno, no estoy necesariamente diciendo que estas cosas son malas. Manténgase conectado a lo que yo estoy hablando. Aunque sea por primera vez, porque que la mayoría de ustedes nunca han prestado atención a lo que aquí se ha hablado. Por eso es que están tan confundidos y están sufriendo del síndrome del avestruz. Y hermano, yo doy gloria a Dios. Porque aunque estoy un poquito ronco, siento mi garganta mejor. Dios quiere que yo hable del síndrome del avestruz. Y la hermana, bueno, ya se recogieron 2 ofrendas. Viene el culto divino. Ahí hay 3 ofrendas ya recogidas. El diezmo y la ofrenda para la iglesia. Espérese, hermano. No hemos llegado a donde doña Juana todavía. ¿Ok? Y bueno, y si hay otra cosa de la iglesia, también se recoge una ofrenda. Yo creo que se recogen como 4 ofrendas, como que se me está escapando una. Yo recuerdo que en la iglesia, yo cuando voy, no me congrego, pero hay hermanos ahí que yo estimo mucho y de vez en cuando me aparezco. Creo que eran como 4 cosas que se recogían. Estoy tratando de recordar la ofrenda de los niños, la escuela sabática, creo que, no sé si al final de la escuela sabática recogen y con la clase se recogen, no me acuerdo bien. Bueno, está bien, por lo menos 3 o 4. Si hay otra, 4. Y después que ya todo el mundo prácticamente ha gastado todos, ahora vamos a pedir una ofrenda para doña Juana, que la abandonó su esposo con 4 niños. La hermana está viviendo en un shelter. Un shelter, para los que no viven en Estados Unidos, es un albergue de la ciudad. Albergues públicos donde tú tienes por lo menos una cama donde tú duermes. Con toda clase de personas ahí, no es cómodo, no es bonito, pero ahí tú tienes una cama y algunos quizás tengan hasta una comida. Pero es una situación muy difícil, tiene 4 niños. Y estás ahí, están todos ahí, es como un sitio abierto, no creas que tú tienes una habitación. No, están todos ahí, o sea que, y como se meten toda clase de personas, tienes que tener cuidado porque doña Juana tiene muy pocas pertenencias, pero aún lo poco que tiene se lo pueden robar. Y esa es la situación de doña Juana, y ahora vamos a pedir la ofrenda para doña Juana. Bueno, y la iglesia viene a ofrendar. Y ahí se recogieron $150 para doña Juana. Y cuidado. Y cuidado, si eso es mucho. Y la renta de doña Juana, si tuviera un apartamento, tuviera que pagarle $800, $900, dependiendo de donde viva. Aquí en Filadelfia no es tan cara. $600, $700 tú puedes conseguir un apartamento aquí en Filadelfia. Pero la doña Juana también come, tiene 4 niños que hay que darle de comer, hay que vestirlos también.
Y bueno, ese día se recogieron en diezmos unos $3.500, $4.000. Pero eso no se toca porque eso es de Dios. Eso es de Dios. Y como es de Dios, tú no puedes darle ese... ¿Te entiendes? ¿Qué dice Jesús al respecto? Dinero a doña Juana. Ahora bien, ¿qué dice Jesús al respecto? ¿Qué dice Jesús al respecto? Porque es de Dios. Estoy buscando un texto aquí. Eso está en el libro de Juan. Déjame ver. Cuando te vimos desnudo, ¿verdad? Ok, tengo que buscarlo rapidito aquí porque Mateo 25 ya. Ok, Mateo 25. Entonces vamos a buscar Mateo 25 en el versículo 35, creo que era, en adelante. Mateo 25. Porque ese dinero, esa recolecta, esos $3.500 es de Dios. Eso no se puede tocar. Y doña Juana tiene una necesidad bien grande. Bien Jesús, esas son las palabras de Jesús. Quien es Dios, ¿verdad? Porque ese diezmo y esa ofrenda de la iglesia se recogió es para Dios. Eso no se puede tocar. Entonces el rey dirá a la derecha: mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y visteis a mí, y vinisteis a mí. Entonces los justos, hermanos, no cualquiera, justo quiere decir que guarda la ley de Dios. Estamos hablando de gente justa, ¿ok? Justo viene de justicia y dice que el que va a juzgar será un juez justo, y la gente todavía anda diciendo que la ley de Dios está abolida. Pero si Jesús viene a juzgar, ¿qué va a juzgar si no hay una ley para juzgar? Los jueces lo que hacen es juzgar sobre leyes. Yo no entiendo la desconexión del mundo. Es que somos rebeldes. Entonces los justos le responderán, versículo 37, Mateo 25, 37. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, que ese mismo rey representa a Jesús. Ok, es una parábola. Les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a doña Juana, se lo voy a decir aquí, que en cuanto lo hicisteis a doña Juana, a mí lo hicisteis. ¿Es eso lo que dice la Biblia? Sí, claro que sí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, si ese diezmo se recolectó para Dios, ¿ok? Porque eso es para Dios. O robará el hombre a Dios. No es que siempre dicen, eso es Malaquías 3. Bueno, pues Jesús dice aquí que si tú se lo diste a doña Juana, se lo diste a él. Pues yo no creo que tú le estás robando a Dios. Entonces, ¿cómo tú tienes un vecino que quizá, o alguien que tú conoces allá en República Dominicana, bien pobre, tú vives aquí en Estados Unidos, tú vives aquí en México, en Estados Unidos, conoces a alguien en México, allá en Guanajuato, ¿verdad? Conoces allá a alguien en Tegucigalpa, en La Paz, alguien allá en Chile, en Buenos Aires, allá en Sudáfrica, en África, Guatemala, Colombia, Haití, El Salvador, San Salvador, Venezuela. ¿Conoces tú hermanos en Venezuela que quizás tengan necesidad? ¿Tú crees que en Venezuela haya quizás un pequeñito con necesidad en este momento en Venezuela? De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. No, pero ese dinero es para la iglesia, ese dinero es para Dios. Ese es el asunto, tú crees que se lo está dando a Dios. Y si tú crees que tú se lo estás dando a Dios,
presta atención. Presta mucha atención. Ya no tenemos sacerdocio levita, eso fue clavado en la cruz, te lo demostré. Pero todavía tenemos huérfanos, extranjeros y huérfanos. ¿Y qué dijo Jesús? Al joven rico, vende todo y dáselo a los pobres. Y si tú te fijas aquí, en el mismo texto, dice el extranjero, el huérfano y la viuda. Son todos pobres. El extranjero, no necesariamente un extranjero. Pero cuando se habla aquí el extranjero, eran forasteros, eran gente pobre. ¿Por qué dice que le dé a ellos? Porque no tenían, porque eran pobres. Al huérfano. Y los levitas, escucha esto. Y escuché a Cristian Manuel, un video que pusieron por ahí, dando su testimonio allá en el campamento, primer campamento de verdad presente, que un pastor gana entre 5 o 6 mil dólares al mes. Un pastor más o menos normal, rankeado con unos cuantos años de experiencia. Los que ya están a nivel de conferencia, mi hermano, ya eso es diferente. Ya eso es, como dicen en mi país, eso es otro aire. 6 mil dólares ganan ellos. Pero, ¿por qué dice aquí que le den al levita? Porque el levita no tenía heredad, el levita era pobre. En el tiempo de Israel, el levita era pobre. Ellos eran tan pobres como las viudas, como los extranjeros y como los huérfanos. No tenían heredad. Dios le dijo, yo soy tu heredad. Bueno, en una forma es la mejor heredad. Pero ¿cómo? Dios le dijo, no, te van a padecer, pero yo le voy a proveer. Así que Dios ordenó que se saque del diezmo para el levitas. Ellos no tenían ni tierras. Ellos vivían de la misericordia, que alguien le dejara vivir un pedazo de tierra. Eran pobres. Un levita no ganaba 6 mil dólares. Equivalente en su tiempo, digámoslo así. Sabemos que el tiempo cambia. Digamos que en ese tiempo, que en ese tiempo 20 denarios son 5 mil dólares hoy. 20 denarios, que es una cifra bíblica. 20 denarios. No, el levita, si era 20 denarios, 5 mil dólares, en ese tiempo el levita no ganaba nada, ganaba 0 denarios porque no trabajaba. Trabajaba en el santuario y vivía de las ofrendas que daban al diezmo. El diezmo y las ofrendas que daban. Porque era pobre, era contado entre los pobres. Pero termina el sacerdocio levita y todavía tenemos los pobres con nosotros. Y tú estás preguntando que no, porque yo no me puedo ir para el campo porque yo estoy... ¿Y dónde yo voy a pagar los diezmos? ¿O tú crees que allá en el campo no hay pequeñitos, no hay gente pobre? A mí me indigna porque escuchar estas cosas de ustedes me indigna. ¿Sabe por qué me indigna? Porque verdaderamente nosotros hacemos mucho esfuerzo. No crea que los temas que nosotros predicamos no son fáciles de predicar. No son fáciles de predicar. ¿Ok? Y muchas de estas cosas lo hacemos con mucho sacrificio. Con mucho sacrificio hacemos estos temas porque nosotros no predicamos cosas populares. Entonces nos vienen muchos ataques desde el mismo diablo y nos volvemos impopulares con mucha gente, con nuestros amigos. He tenido unos pleitos grandísimos últimamente con mi mejor amigo aquí en Filadelfia. Porque él está sufriendo del síndrome del avestruz. Y le puse esa parte del diezmo ahí nada más. Eso ni siquiera es parte del tema. Ahora bien. Y hemos avanzado. Y voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Entonces el tema de hoy, nosotros dijimos que es Babilonia adventista del séptimo día. Babilonia adventista del séptimo día. ¿Y por qué Babilonia adventista del séptimo día? En el tema anterior yo hablé un poco de estas cosas. Le voy a leer, miren, para que usted vea. Ahora es que le voy a leer la lectura bíblica, no se la he leído. Simplemente me metí, tenía que hablar eso del diezmo. Y yo espero que quede claro. Y una cosa que la gente no tiene claro, bueno, y se lo voy a poner como último texto ahí en esta línea de eso. Una cosa que la gente no tiene claro, y para que no esté claro, yo se lo voy a poner aquí, en el libro de Primera de Pedro,
1, versículo 16, algo que yo creo que la gente no tiene claro. Ok, primera de Pedro 1, 16. Dice el Señor, porque escrito está. Primera de Pedro 1, 16, te lo pongo en pantalla. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No, ustedes no están entendiendo que Dios es santo. ¿Con quién se casa Jehová? ¿Con quién se casa Jesús? Vamos al libro de Efesios también. Vamos a ponerle uno. Le voy a estar dando, como dicen los americanos, bonus. Un bono. Esto viene de bono. Efesios 5. Vamos a leer el versículo 22 en adelante, que habla Jesús sobre el matrimonio. 21, para ser justos. Someteos, Efesios 5, 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Con quién se casa Jesús? ¿Con quién se casa Jesús? Ok, yo espero que tú sepas eso. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. La mujer casada debe estar sujeta a su marido. La mujer se casa con un hombre. Yo creo que muchos de ustedes tampoco están claros en eso. ¿Ok? Ustedes no están claros porque si usted dice que usted tiene que pagar el diezmo a la iglesia adventista porque usted no está claro que una mujer se debe casar con un hombre. Las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor. Porque el marido, ¿qué es? Cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y todavía hay mucha gente que tampoco están claros con eso. El orden que Dios estableció en la iglesia. Y en tu iglesia hay ancianos y tú estás ahí. Callado. Sufriendo con el síndrome del avestruz. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La cual es su cuerpo y es su salvador. O sea, Cristo es cabeza de la iglesia y como el hombre es cabeza de la iglesia. ¿Qué le está diciendo? Que Cristo se casa con la iglesia. ¿Ok? ¿Y con qué tipo de iglesia? Hubo un tema que hicimos, que no lo he editado tampoco. Se llama el ADN de Dios y de su iglesia. Lo puedes buscar en cristovela.com. No está editado, tienes que adelantar. Esos temas hay que editarlos. Tú sabes, la primera programación hasta que encuentre el tema. Pero después yo lo edito y le agrego cosas y le arreglo, le pongo bonito y esa cosa y le hago una introducción para que llegue a mucha gente. El ADN de Dios y el de su iglesia. Vamos a aprender, bueno, pues voy a tocar un poquito de eso aquí. Vamos a tocar un poquito del ADN. Bueno, ya yo te toqué el ADN de Dios. ¿Qué hay en la sangre de Dios? Aquí dice, yo soy santo. En el ADN de Dios, en la sangre de Dios, solo hay santidad. Que no te quede duda de eso. ¿Ok? ¿Y cuál es el ADN de la esposa de Dios? Y ya vemos que Cristo se casa con la iglesia. Y léete Isaías 54, del 5 al 6, que ahí también te habla que Jehová es el marido y que se casa con la iglesia. Y que la llama como esposa, así mismo lo dice. No te voy a leer esa cita. Isaías 54, del 5 como al 6 al 7. Anótalo, ponlo en tus notas. Entonces, el ADN de Dios dice que Dios es santo. ¿Y cuál es el ADN de la esposa de Dios? ¿Y cuál es la esposa de Dios, de Jesús? La iglesia, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, Cristo tiene una iglesia, una sola iglesia, que Cristo no tiene 20 iglesias, no te confundas. Me imagino que te llegó la sonrisa de labio a labio. La iglesia adventista del séptimo día. No, esa no es la iglesia. Cristo tiene una sola iglesia. Una sola esposa. Cristo es fiel. Y ¿sabes qué? Cristo también tiene una esposa que es fiel. ¿Tú sabías eso? Eso es parte del ADN de la iglesia de Dios. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, también la casada estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo? Una iglesia ramera. Dice aquí, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia ramera que no tuviese mancha. No, espérate, eso como que no combina. Espérate, yo leí mal. A fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la esposa de Dios. Y siempre nos dice, la iglesia no es perfecta.
Yo no soy perfecto. Pero Jesús dice que Él se casa con una mujer sin mancha. Bueno, puede tener mancha, pues puede limpiar su impureza. Pero Jesús se va a casar con una mujer sin mancha, una iglesia sin mancha. No, que el pastor no es perfecto, la iglesia no es perfecta. Pero nunca me dicen aquí, que aquí dice que la iglesia tiene que ser sin mancha, ni arruga. Oh, sí, el trigo y la cizaña. Oh, siempre me dicen, no, que Dios va a separar el trigo y la cizaña. Sí, Cristo va a separar el trigo y la cizaña. Pero los instrumentos que Dios usa para separar el trigo y la cizaña somos tú y yo. Te doy un ejemplo. Elías, le estaba leyendo el texto ahí, no voy a volver ahí. Está Elías en el Monte Carmelo. En el Monte Carmelo. Ahí hay 400 profetas de Baal. Hay otros 450 de Acera. 850 profetas. Creo que ese es el número. 850. Y Elías fue, porque es otra cosa, ya se lo mencioné la otra vez. En una iglesia, rentan el domingo a una iglesia pentecostal, a una iglesia bautista, a una iglesia dominical, mandándolos a ellos a violar el sábado, beneficiándonos de que ellos violen el día de reposo. ¿Cómo tú le vas a predicar a ellos el sábado cuando tú ganas dinero porque ellos violan el sábado? Eso es violación del sábado. No, es que estamos sufriendo del síndrome de avestruz y no podemos conectar esas cosas que están ahí tan claras. Y tú mismo también estás ahí, quizás no son una iglesia, pero entonces ustedes les rentan a una iglesia luterana. Entonces, el domingo, cuando están los luteranos ahí, con toda clase de abominaciones, con todos los símbolos jesuitas, con el símbolo del sol, con todo eso, ese día ahí están los demonios, ¿verdad? Ah, no, pero llegó el sábado, se fueron los demonios, llegó Jehová, se santificó el lugar, porque yo Jehová soy quien lo santifica. ¿Es así que funciona la cosa? Esperó Elías que Acera, que los profetas de Acera y los profetas de Baal adoraran, y después él subió con algunos que otros que no sufren del síndrome del avestruz y oró él ahí. ¿O no fue Elías y degolló 850 cabezas? ¿Tú me estás entendiendo? No, Jesús se casa con una iglesia sin arruga, sin mancha. Entonces tú no me puedes, entonces ya yo veo que tú no entiendes que varón y hembra los creó Dios. Cuando ustedes, cada uno de ustedes dicen que hay que darlo a la asociación general, a la conferencia, a la iglesia adventista. Tú no entiendes entonces que varón y hembra, porque en el ADN de Dios dice que Dios es santo. Entonces Dios no va a permitir perversión en su pueblo. Pablo dijo lo siguiente, mira qué interesante. Dios, bueno, voy a tener que acelerar en la última parte, porque Pablo dijo lo siguiente. No, porque a ti a mí no nos toca juzgar, ¿verdad? Primera de Corintios 5:13. Mira lo que dijo Pablo. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros. A los que están en el mundo, Dios lo va a juzgar. Pero la perversión que hay en tu iglesia, quítelo de ahí, dice Jehová. ¿O no fue Pablo inspirado por el Espíritu Santo? Porque la iglesia adventista dice que Pablo no fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque Pablo no tenía ni papa idea de lo que es la orientación homosexual. Ni papa de idea. Y eso está en el documento oficial. Quizás se lo toca, el documento oficial de la homosexualidad. Que nosotros no tenemos idea de qué Pablo hubiera pensado en el día de hoy de las relaciones homosexuales entre dos hombres adultos. O dos mujeres. O sea que como Pablo no conocía las grandes verdades que conocemos hoy, porque el Espíritu Santo sí está derramado hoy. A Pablo no se le derramó el Espíritu Santo. Pero a la iglesia adventista sí se le derramó a todos esos angelitos que hay ahí en Andrews University y en la conferencia general. Sí, ellos sí están ungidos, ellos son los ungidos de Jehová. Ellos Dios le dio la luz que Dios no le dio a Pablo. Y ellos dicen que Pablo no sabía nada sobre la orientación homosexual porque CristoVerdad.com, documentos,
comprensión de la homosexualidad. Búsquese ese documento, porque la orientación homosexual no es pecado. Dice la iglesia sin mancha adventista del séptimo día, Babilonia adventista del séptimo día. Quitad a ese perverso entre vosotros. Y esa iglesia está llena de perversos. Y tú con el síndrome de la avestruz. Y los líderes, ellos no tienen el síndrome de la avestruz. Tú eres que lo tienes, que está sentado ahí. Porque ellos son que están haciendo eso. Pero ellos te dieron la dosis del síndrome de la avestruz. Te lo inyectaron en tu DNA. Te cambiaron. Dios te creó a ti. Pero el hombre anda haciendo modificaciones genéticas en estos tiempos. Te cambiaron la genética a ti. Y ahora tú eres él o la que tienes el síndrome de la avestruz. Pablo dice, quita el perverso de este pueblo. Y tenemos un Dwight Nelson diciendo que Alá es Dios. Y ese es un ungido de Jehová. Y a mí me van a caer juicio, como me dijo una hermana aquí en el aire. A mí. Porque yo estaba denunciando a ese ungido de Jehová. Que dice que Alá es Dios. Entonces, bueno, vamos a continuar. Esta es la lectura bíblica. Génesis 11:3. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y fueres el ladrillo en lugar de piedra, y el betún en lugar de mezcla. Génesis 11:3. Esto fue, digamos, Babilonia en sus inicios, cuando no era Babilonia, pero de ahí es que viene todo. Nimrod y la torre de Babel. Se unieron todos y dijimos, hagamos ladrillos y cozámoslo con fuego. Y fue el ladrillo en lugar de piedra. Eso era una torre, era bien construida, no era piedra, nada más eran ladrillos, o sea, ya estaban formados. Y el betún en lugar de mezcla. Yo no sabía que era el betún, no me acordaba. Lo busqué y el betún era un líquido, unos químicos que ellos usaban, sólido, para pegarlo. Era como un tipo de cemento. Betún. A veces uno tiene que detenerse y buscar esas cositas para uno entender la historia. O sea, el betún es lo que lo pega a ellos. Entonces, ese es el corazón del hombre, que siempre se va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Siempre se va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y así fue que eso fue los inicios de Babilonia. Y yo no me voy a meter tan de lleno a la historia de Babilonia. Ustedes conocen muy bien. Porque todo el mundo aquí sabe qué es Babilonia. Porque de que uno dice que la iglesia es Babilonia, todo el mundo dice, ah, no, la iglesia no es Babilonia. O sea, que usted entiende muy bien qué es Babilonia, porque a usted no le gusta que le digan a su iglesia Babilonia. O sea, por eso yo no me voy a enfatizar tanto en describirle qué es Babilonia. Le hablaré un poquito. Por aquí esto fue en los comienzos. Primeramente, el ser humano se unió contra Dios. Y todavía el imperio de Babilonia no había sido levantado. Pero ya había empezado, usted está viendo. Y esto fue en el Génesis. Nimrod, que fue, escuche quién fue Nimrod, la primera deidad pagana. Es el que se le conoce como el dios Sol. Y si tú quieres saber un poquito de eso, es necesario que tú aprendas qué quiere decir la iglesia adventista del octavo día. Búscalo en cristoverdad.com una vez más. Educando a los hijos del diablo y los educados hijos del diablo. No, perdón, ese es otro tema que también te recomiendo que lo veas. Educando a los hijos del diablo y ecumenismo de sangre. Habla de la iglesia adventista del octavo día. Bueno, vamos a continuar y vamos a avanzar pronto. Oiga lo que dice el hermano White. ¿Es la iglesia adventista Babilonia? Porque esa es la pregunta que siempre se nos hace. Y yo lo digo, es Babilonia. Y hay un texto que no sé si lo pueda buscar porque no me dio tiempo a ponerlo. Pero vamos a leer esta lectura en Testimonio para los Ministros, página 265.1. Esto lo escribió Elena G. de White, profeta de Dios. Aunque la iglesia diga que ella no es la mensajera del Señor. Búscate el tema que se llama Temblando ante la voz de Dios. También.
No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá, llegará a ser como se declara en el Apocalipsis, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Testimonio para los ministros 265, párrafo 1. Y esa cita que ella cita, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, eso es Apocalipsis 18, 2. Uno de los textos que habla de Babilonia, de la gran ramera, que llegará a ser, es la iglesia. Ella no está diciendo aquí que la iglesia adventista es Babilonia, pero ella te está diciendo, no meta el mundo en la iglesia, porque entonces vas a llegar a ser albergue de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Y pero qué quiere decir albergue de toda ave inmunda y aborrecible? Vas a llegar a ser Babilonia, es lo que te está diciendo. Ahora, ¿es la iglesia adventista albergue de toda ave inmunda y aborrecible? Bueno, yo le voy a presentar a usted una ave inmunda y aborrecible. Déjeme ver si lo tengo por aquí. Ah, mírenlo aquí. Déjeme adelantarlo aquí. Le voy a poner una ave inmunda y aborrecible que yo encontré en la iglesia adventista. ¿Ok? Y esto fue de un tema que hizo Miguel, que se llama Misión Cumplida. Creo que así que se llamaba ese tema. Pero te lo voy a pasar aquí. I think it's very obvious. Y yo voy a poner el audio en silencio para que no se grabe el audio, no se oye el audio, porque lo voy a leer, está escrito en See, subtítulos. this is a loving church. Entonces, tenemos a Rhonda Dinwiddie, que es transexual, anciano de la iglesia adventista de Hollywood. ¿Ok? Iglesia adventista de Hollywood. Una iglesia de la corporación. Búscate ese mismo tema que se llama Los Educados Hijos del Diablo, que ahí yo te demuestro cómo tú la puedes encontrar en el listado de iglesia. Y si tú te vas a la página de Facebook de esa iglesia, tiene la bandera gay en su fondo. Albergue de toda ave inmundo y aborrecible. Miren, en mi país, vulgarmente le dicen a los homosexuales pájaros. Yo no sé si es de ahí que la sacan, honestamente. Y si tú eres un homosexual, hay poder en Cristo Jesús. Un joven escribió en un foro por ahí en estos días, la homosexualidad es algo del mismo diablo. Oye lo que él cuenta. Yo era homosexual y yo me di cuenta, oye, antes de ser cristiano, que eso estaba mal. Y yo sabía cada vez que yo practicaba eso, aunque me gustaba y lo vivía, pero yo sabía que estaba mal y yo no era feliz. Y la mayoría de ellos, podría decir que todos ellos no son felices, hermano. Usted no ve que ellos tratan de vivir una vida ficticia, que no son. Tú no puedes ser feliz viviendo lo que tú no eres. Y Dios no te creó siendo hombre, mujer. Y Dios no te creó siendo mujer, no te creó hombre. La iglesia adventista tiene otra opinión sobre eso, obviamente. Dice este señor, yo creo que, oiga lo que dice este señor, Rhonda Dinwiddie, anciano de iglesia y maestro de escuela sabática, transexual, y dice Deuteronomio que no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer ropa de hombre. Eso es otro. Muchas de estas cosas ya yo las he cubierto, por eso no voy a detallar mucho. Pero oiga lo que dice el señor. Yo creo que es bien obvio que esta es una iglesia llena de amor. Lo están entrevistando. ¿Ok? Porque no le importa el color de tu piel. No le importa tu nacionalidad. Tus creencias religiosas. Tu afiliación política. Ninguna de esas cosas son importantes para nada. O sea, que las creencias religiosas no... Eso lo dice ese transexual que es anciano de iglesia, en la iglesia adventista de Hollywood. ¿Pagado con cuáles? Pagando con los diezmos y las ofrendas. Porque el pastor de esa iglesia, ¿con qué dinero le pagan? Con los diezmos y las ofrendas. Y todo el dinero llega de alguna manera u otra, cae en el mismo lugar. He escuchado, hermano, es que sufrimos del síndrome del avestruz. He escuchado, hermano, escribir en estos foros adventistas que hay. En mi iglesia se están ordenando mujeres. En mi conferencia se están ordenando mujeres. Yo no estoy de acuerdo. ¿Dónde lo puedo mandar? Oiga, a T. Wilson le preguntaron eso. Para que usted vea que la gente vive en el limbo. Con el síndrome del avestruz.
Y Wilson te dice, no, mándasela a la conferencia de New Jersey, no se la mande a la de Nueva York. Van al mismo lugar, hermano. Señores, pero qué ignorantes somos. Fuimos del pueblo sin libro al pueblo del pueblo del libro al pueblo sin libro. Bueno, Miguel y yo hicimos un tema el viernes pasado que se llama así: el libro de Dios y el libro del diablo. Y le voy a mencionar un poquito del libro del diablo, porque ahora está en la iglesia del libro del diablo. ¿Ok? Eso es una ave inmunda y aborrecible. Entonces, cuando tú vuelves atrás a lo que Elena White dijo, que la iglesia llegará a ser como se declara en Apocalipsis. Ella da un consejo: no lo hagan, porque si lo hacen, esto va a suceder. No te está diciendo que eres Babilonia, ni que te vas a llenar de toda ave inmunda y aborrecible. No traiga el mundo a la iglesia. Ahora, si trae el mundo a la iglesia, esto es lo que va a pasar. Y hermanos, si tenemos un transexual dirigiendo, tenemos 2 lesbianas casadas que la casaron en la iglesia adventista de Chico, California, y trae un coro de homosexuales a una iglesia a cantar en sábado, y un pastor dice que la iglesia está llena de homosexuales y que debemos aceptarlos, y porque la gracia de Cristo es suficiente. O sea, hemos traído el mundo a la iglesia, hermano. 2 más 2, ¿cuántos son? ¿Cuántos son 2 más 2? ¿3? ¿O no ha llegado a ser albergue de toda ave inmunda y aborrecible? Y sí. No, tú que estás ahí. Que tú dices, no, en tu iglesia no. Sí, en tu iglesia también están pasando cosas. Lo que pasa es que tú estás sufriendo del síndrome de la avestruz y no te puedes dar cuenta. Porque muchas de esas iglesias que la gente, no, que si yo creo en mi iglesia no. Hermano, en su iglesia hay ancianos, sí. Te estás sufriendo del síndrome de la avestruz. En tu iglesia hay mundanalidad con la música. Sí. Entonces, ¿cómo que tu iglesia no? No, una es peor en una cosa que otra, pero todas van para el mismo lugar. En Isaías 13:9. Y Babilonia, hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, las que trastornó Dios. Le dije que este tema tenía algunas cosas que ya he hablado. Isaías 13:9 dice que Babilonia será como Sodoma y Gomorra, a las cuales Dios trastornó. También será destruida tal como Sodoma y Gomorra. Hermano, eso es interesante ahí, pero están poniendo a Babilonia y a Sodoma en el mismo lugar. Y sabemos que Sodoma es famosa por un pecado en particular, aunque cometieron toda clase de pecados. Y Babilonia también es conocida por un pecado en particular. Babilonia por la adoración al sol, ¿verdad? Y Sodoma y Gomorra por la homosexualidad. Pero que resulta, hermanos, que la homosexualidad es adoración al sol. Eso es un culto sagrado al sol también, a otro Dios. Está conectado. Babilonia, hermosura de reinos y ornamento, grandeza de los caldeos. Y Abraham le dijo: Dios, sal de ahí, de uno de los caldeos, sal de Babilonia. Se quedó Abraham en Babilonia. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. ¿Es la iglesia adventista de Babilonia? Sí, claro que la iglesia adventista de Babilonia. Oh, no, la hermana White dijo que la iglesia adventista no es Babilonia. Y hay una cita que habla, que la deja, no, que se deje estar diciendo, no sé si la tengo. Déjame si se la encuentro rapidito. Me gustaría leérsela, porque que no la leen a millón. Leen a millón, no se detienen, hermano. Presten atención a los detalles. A los detalles. Y obviamente cuando tú buscas información de ellos, ¿qué te van a decir? Como se paró un pastor en un video que vi por ahí, que dice que en la iglesia adventista no hay apostasía. Y todo el mundo, ¡amén! Esta iglesia llegará a un arrepentimiento. No habrá otra iglesia. Quiero compartir con vosotros una cita de Willie White de 1915. Comenté a Lida Scott lo maternal que parecía la experiencia de la iglesia remanente y de su positiva enseñanza de que Dios no permitiría que esta denominación llegase a tal punto de apostasía que resultara en la gestación de otra iglesia. Esta iglesia no caerá.
parecerá que lo hace, pero no lo hará, amigos míos. Permitidme preguntaros, ¿hay apostasía en la Iglesia? ¿Estáis ahí, amigos? Ok, solo quería asegurarme de que no estaba hablando conmigo mismo. ¿Está la Iglesia en apostasía? No, no. Hay una diferencia, una gran diferencia. La Iglesia no está en apostasía, aunque hay apostasía en la Iglesia. ¿Veis la diferencia? Tenemos que distinguir eso siempre. Esta iglesia puede tener apóstatas dentro y sabemos que van a estar ahí. Si el dragón está furioso con la mujer y se fue a hacer la guerra al remanente, ¿no es normal que tenga sus elementos dentro de nuestra iglesia? Están ahí, pero eso no hace de la iglesia una apóstata. Hay apostasía dentro, pero aún con toda esa maldad dentro de la iglesia, Ellen White dijo que aún es el único objeto de su suprema consideración. Y Él velará por esos problemas en la iglesia. Y Él velará por esos problemas en la iglesia. Es Dios quien purifica a la iglesia. No somos nosotros. Nosotros no podemos purificar nada. Dios purificará su iglesia y no va a haber otra. Que en la iglesia adventista no hay apostasía. Hay que ser idiota para pensar eso. Perdónenme la expresión. Porque una amiga mía siempre me decía que el amor nos quita conocimiento. Por lo menos tú tienes que reconocer que hay problemas, aunque tú no quieras creer las otras verdades. ¿Ok? Déjame ver si encuentro la cita. Porque Elena White reprendió a alguien que había dicho que la iglesia es Babilonia. Otra vez digo, el Señor no ha hablado por intermedio que ningún mensajero llame Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es cierto, hay cizaña entre el trigo, pero Cristo dijo que Él enviará a sus ángeles para juntar primero a la cizaña y atarla a los manojos en el fin de quemarla. Pero reunirá el trigo y el granero. Yo sé que el Señor ama a su iglesia. No ha de ser desorganizada ni desmenuzada en átomos independientes. No hay la menor consistencia en eso, dice la hermana White. No hay la menor evidencia en estas cosas, dice la hermana White. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Permanecerá en pie. Mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo. La iglesia está compuesta por fieles pecadores, trigo y cizaña. Los pecadores son los que van a salir. Aquí existen males en la iglesia y los habrá hasta el fin del mundo. ¿Ok? Y hay otra cita que es más ampliada, que es la que yo estaba buscando, que ella dice, bueno, aquí ella dice un poquito de eso y se lo voy a leer. ¿Dónde está la parte? Dice, otra vez dice, el Señor no ha hablado por intermedio. Ningún mensajero llame Babilonia a la iglesia. Hablando de la Babilonia, a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, hermanos. Ahí está el detalle, que la gente no presta atención. No llames Babilonia a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Porque la iglesia que guarda los mandamientos de Dios no es Babilonia. Yo quiero que tú tengas eso claro. Que la iglesia que guarda los mandamientos de Dios no es Babilonia. Ahora, yo te pregunto a ti. Una iglesia que tiene un transexual que ha dicho que la homosexualidad no es pecado, ¿guarda los mandamientos de Dios? Canto el gran amor de aquel que primero a mí me amó, pues dejó la gloria allá y en el Gólgota murió.
me fue.